Vamos a trabajar ahora con el concepto de integral definida. Antes de dar formalidad a este concepto, vamos a volver sobre el problema de la foca. La ecuación que habíamos visto antes sobre la velocidad que desarrolla la foca en función del tiempo y la distancia que obtuvimos, la función distancia que obtuvimos a través del proceso de integración o el proceso de antiderivación, ignora que aún cuando el movimiento de la foca y la velocidad que desarrolla son funciones continuas, los datos de los sensores son datos discretos. Entonces uno podría tener una función velocidad en función del tiempo que fuera esta. ¿Qué dice este gráfico? Que una vez que inicia el sensor a medir, la velocidad aumenta, llega a un máximo, luego disminuye, va disminuyendo hasta llegar a un mínimo, luego vuelve a aumentar, llega a otro máximo, luego vuelve a disminuir. En cambio, los datos que se obtienen de los sensores son estos puntos, que son las mediciones, por ejemplo, cada 5 minutos. Si uno mide cada 5 minutos, los datos que va a obtener en el sensor son 11 datos que corresponden a la velocidad inicial cuando el sensor emite el primer registro, hasta la velocidad final, que es cuando emite el último registro. Y esta es una cantidad discreta, es un conjunto finito, una cantidad discreta de mediciones, que corresponden a valores sobre esta gráfica, pero no es la gráfica, son algunos puntos, una cantidad finita de puntos sobre esa gráfica. Entonces, uno podría querer calcular cuál es con este dato de la velocidad que tenemos, que desarrolla la foca en el tiempo, con estos datos discretos que tenemos sobre la medición de su velocidad en el tiempo, podríamos querer tener una medida, aunque sea aproximada, de cuál es la longitud del trayecto que recorrió la foca en esa inmersión. Vamos a hacer algunas consideraciones previas antes de hacer la cuenta. Si llamamos B sub i a cada una de las medidas de la velocidad que da el sensor, este i va a indicar el número de medición que va de 0 hasta 10. B sub 0 la primera medición, B sub 10 la última. Lo que vamos a hacer acá es llamar delta t al intervalo de tiempo que pasa entre una medida y la otra, que en el ejemplo eran 5 minutos. Como la velocidad se mide en metros por segundo, si nosotros hacemos la cuenta B sub i por delta t, vamos a obtener como resultado metros por segundo o metros por minuto multiplicados por una cierta cantidad de minutos, esto nos va a dar como resultado metros. Es decir, que ese producto es la medida de longitud que representa cuánto se incrementó la longitud en cada periodo de 5 minutos considerando la velocidad promedio en ese intervalo de tiempo. De esta manera uno podría tener una longitud aproximada medida de esta manera. La velocidad promedio que tuvo en el intervalo de 0 a 5 minutos multiplicado por 5, que es la duración del intervalo, más la velocidad promedio del intervalo 5 a 10 multiplicado por 5, que es la longitud del segundo intervalo, y así hasta el final. Esta expresión representa una forma de escribir abreviadamente una suma. El símbolo este se llama sumatoria y tiene varios elementos. El primer elemento es un subíndice que participa en el símbolo de sumación, que lo que vamos haciendo es ir haciéndolo variar desde el valor 0 hasta el valor 10, porque son los valores que recorren esta suma. B cambia de subíndice en 0, 1, 2, hasta 10. Entonces, lo que estamos escribiendo acá abreviadamente es que vamos a sumar términos que tienen la pinta B sub i por delta t, donde delta t es constante, por eso no tiene subíndice, vale 5 todo el tiempo, y B sub i cambia en cada término de la suma. Primero va a valer 0, i va a valer 0, entonces voy a tener B sub 0 por delta t, después va a valer 1, entonces voy a tener B1 por delta t, después i va a valer 2, voy a tener B sub 2 por delta t, y así hasta 10. Este número representa una aproximación de la longitud del trayecto recorrido por la foca en el periodo de 50 minutos, en intervalos de 10 minutos.
Es decir, que lo que estamos haciendo es suponer, si supusiéramos que en cada intervalo de tiempo hay una velocidad constante, que la podríamos considerar el promedio del intervalo, o no sé, o el máximo, el punto medio, no importa, una velocidad constante dentro del intervalo, lo que estamos haciendo es calcular el producto B sub I por delta T para cada subintervalo. ¿Qué nos da este producto? ¿Ves? Si nosotros tenemos acá la función B y acá el tiempo, este producto B sub I por delta T es el área del rectángulo que tiene base delta T y altura B sub I, en este caso B sub 1. Acá dice S sub I porque lo copié del libro que está con... la variable, la función se llama speed, entonces ahora tiene una S, pero esta es nuestra B sub I. ¿Qué da el producto B sub I por delta T? Da el área de un rectángulo de base delta T y altura dada por ese valor B sub I. Ahora, en la medida que nosotros achicáramos en la base de los rectángulos, vamos a mejorar la aproximación. Es decir, si tuviéramos un sensor de mejor calidad que pudiera emitir en vez de cada 5 minutos, cada 2 minutos, tendríamos unos registros que serían como este, donde el error que cometemos cuando decimos que la distancia recorrida es este rectangulito es mucho menor que cuando decíamos que teníamos intervalos cada 5 minutos. Y si en vez de cada 2 minutos lo tenemos cada 1 minuto, vamos a tener un registro de esta forma que es bastante parecido, el error que uno comete es bastante chiquito, comparado con el verdadero valor de la distancia recorrida entre este punto y este punto, entre estos 50 minutos. Esta suma tiene esta pinta. ¿Qué es lo que cambia acá? Para cada intervalo de tiempo va a cambiar el valor de la velocidad y va a cambiar la cantidad de intervalos de tiempo. Igual que acá voy a tener, este es cada medio minuto, no cada 2, cada medio minuto tenemos una medición. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 100 rectangulitos, 101 rectangulitos de base delta T y altura B sub I. Acá voy a tener 25, 26 rectangulitos de base delta T y altura B sub I. En tanto, más chicas sean las bases de los rectángulos, es decir, menores sean los intervalos de tiempo, lo que son los registros de los sensores, mejor será la aproximación. A estas sumas se las conocen como sumas de Riemann. En el próximo video vamos a dar formalidad a este concepto.